Hola, en esta cápsula vamos a hablar acerca de algunos elementos que es importante que consideremos cuando hagamos un diseño de un plan de apoyo conductual positivo. En cápsulas anteriores vimos ya una introducción a qué es el apoyo conductual positivo, así que ahora vamos a enfocarnos en los elementos que son relevantes o importantes para su diseño. Veamos entonces algunos elementos, como les decía, que son importantes para diseñar un plan de apoyo conductual positivo y que no debemos olvidar nunca. Lo primero es que su diseño e implementación necesita que lleguemos a acuerdos entre varias personas. Como veíamos en cápsulas anteriores, el plan de apoyo conductual positivo es un plan que se construye y que se realiza en equipo. Y la persona más importante de este equipo es obviamente la persona con discapacidad intelectual. Pero también va a ser necesario que incorporemos, por ejemplo, a su familia cuando está presente, a otros miembros del equipo como los educadores, los distintos profesionales que en este caso están en las residencias y, por ejemplo, los profesores del colegio. En este equipo vamos entonces a definir las prioridades que vamos a trabajar. Y en esas prioridades vamos a considerar siempre los deseos, las metas, los intereses de la persona con discapacidad intelectual. Como hemos hablado a lo largo del curso, es importante que siempre tengamos en el centro a la persona, su voluntad, sus gustos, sus decisiones y sus intereses. Además, el diseño de un plan de apoyo conductual positivo se centra o se enfoca en la información que nos dio la evaluación o el análisis funcional de la conducta y las hipótesis que nos planteamos en este trabajo que hicimos. Estas hipótesis nos van a hablar entonces acerca de cuál es la función del comportamiento y además cuáles pueden ser los elementos importantes en términos de los antecedentes y de las consecuencias que tenemos que considerar. Y además entonces el plan de intervención que realizamos, este plan de apoyo conductual positivo, debe tener una relación lógica con las hipótesis que nos hicimos en el análisis funcional. A partir de esta información que recuperamos en el análisis funcional de la conducta, vamos entonces a pensar en cuáles son las estrategias de apoyo que podemos implementar y que además responden a esas preferencias de la persona y también a los recursos y a las rutinas del contexto. Y esto obviamente considerando los distintos contextos en los que se va a aplicar la intervención. Y esto es muy importante porque, como hemos visto antes, para que el plan de apoyo conductual positivo sea efectivo, necesitamos que las estrategias se implementen en todos los contextos y sobre todo y de manera muy importante que puedan mantenerse en el tiempo de manera consistente. Si nosotros aplicamos las distintas estrategias que elijamos solamente de manera intermitente o en algunos contextos o dentro de un contexto solamente la aplican unas personas y otras no, la probabilidad de que el plan sea efectivo va a disminuir. Y además, como mencionábamos antes, debemos responder a las preferencias de la persona porque esto va a favorecer su participación en el plan y además va a permitir también que las estrategias se mantengan a lo largo del tiempo. Y finalmente, algo que no se nos puede olvidar nunca es que es importante que estemos atentos a los logros que vamos obteniendo o no, de manera que podamos ir haciendo adaptaciones y modificando el plan de apoyo cuando sea necesario.
Si recuerdan, en cápsulas anteriores decíamos que la conducta o el comportamiento tenemos que definirlo de una manera que sea objetiva y que sea medible. Entonces ya hicimos una medición inicial de frecuencia, intensidad, duración, etcétera, en el análisis funcional de la conducta, y estas mediciones, esta evaluación debe realizarse cada cierto tiempo de manera que nos demos cuenta si efectivamente está o no funcionando, y que esto podamos decirlo a partir de evidencia, es decir, que sea objetivo y que, como les decía, podamos entonces realizar modificaciones a tiempo cuando sea necesario. Los planes de apoyo conductual positivo deben considerar 4 elementos o componentes claves sobre los que vamos a ir profundizando en esta cápsula y en cápsulas futuras. El primer componente o elemento es la modificación de los factores del entorno. Ya hemos hablado de que es importante que utilicemos estrategias que puedan cambiar los antecedentes de los comportamientos de manera que el comportamiento no sea necesario, no se refuerce y entonces se extinga. Además, tenemos un segundo componente que va a ser también especialmente relevante considerando en este plan, que además va a ser centrado en la persona, que es la enseñanza de habilidades y comportamientos alternativos. Los comportamientos alternativos esperamos que, entre comillas, reemplacen los comportamientos inadecuados, ya sea porque cumplen la misma función o porque le ayudan a la persona a enfrentar mejor y a resolver mejor alguna situación que está resolviendo ahora a través del comportamiento inadecuado. El tercer punto que vamos a considerar es la modificación de las consecuencias, y aquí vamos a enfocarnos particularmente en reforzar los comportamientos alternativos y en dejar de reforzar los comportamientos inadecuados de manera que se extingan. Si ven, el castigo vamos a utilizarlo únicamente como una última estrategia, y vamos a usarlo además de manera cuidadosa, de manera que sea respetuoso con la persona y que no le vaya a hacer daño, obviamente. Y el cuarto punto es que las intervenciones deben estar basadas en el estilo de vida de la persona, y esto implica entonces que vamos a planear intervenciones y a considerar estrategias que favorezcan la autonomía de la persona y que además puedan mantenerse en el tiempo, lo que va a ayudar a que los cambios no sean temporales, sino que realmente se incorporen dentro de la vida cotidiana de la persona. Es muy importante que entendamos que estos 4 elementos debemos considerarlos de manera que el plan de apoyo conductual positivo funcione, porque cada uno interactúa con los demás y en esta interacción va a favorecerse la eficacia a largo plazo y el mantenimiento de los logros. Entonces, vamos a ir trabajando cada uno de estos componentes por separados, pero en la práctica vamos a considerar los 4 componentes simultáneamente en la intervención. Veamos ahora algunas características de los planes de apoyo conductual positivo que tenemos que considerar para que sean efectivos. La primera característica es que deben basarse en una evaluación funcional de la conducta. Esto ya lo hemos mencionado. Este estar basado en una evaluación funcional de la conducta nos ayuda a estar seguras de que estamos enfocándonos en los factores del contexto que sabemos que están relacionados con la presentación de ese comportamiento de difícil manejo, y además con las hipótesis que nos planteamos acerca de las funciones que desempeñan esos comportamientos para la persona. La segunda condición que tenemos que considerar es que deben ser comprensivos e incluir múltiples intervenciones. Y en esto tenemos que considerar varias cosas. Lo primero es que
Normalmente una única estrategia no va a ser suficiente para cambiar los comportamientos. El solo hecho de pensar que vamos a disminuir o hacer estrategias para disminuir el comportamiento inadecuado, mientras utilizamos estrategias para aumentar o favorecer los comportamientos alternativos o más adecuados, ya nos habla de que tenemos que utilizar al menos dos estrategias. Y otro elemento importante es que para poder utilizar las herramientas o favorecer el cambio en distintos contextos, a veces tenemos que utilizar herramientas distintas que se adecúen mejor a cada contexto. Entonces va a haber algunas estrategias que van a ser útiles para diferentes contextos, pero va a haber otras que solo me funcionan en uno por las características del contexto y entonces tengo que buscar otra estrategia para intervenir lo mismo en otro contexto. Y además, como hemos hablado antes, dado que no solamente queremos aumentar los comportamientos alternativos y disminuir los comportamientos inadecuados, sino que además queremos impactar la calidad de vida de la persona, aquí tenemos un tercer elemento que tenemos que considerar y que va a requerir probablemente de estrategias distintas. Como hemos mencionado en cápsulas anteriores, los planes de apoyo conductual positivo se busca que sean proactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se enfoquen en eliminar o en disminuir comportamientos inadecuados, sino que su foco va a ser más bien fortalecer y desarrollar comportamientos y habilidades que lleven a que la persona no necesite utilizar los comportamientos inadecuados para alcanzar una función o solucionar algún problema o afrontar alguna situación cotidiana. Entonces, por eso los planes de apoyo conductual positivo consideran siempre la enseñanza de comportamientos alternativos y de habilidades nuevas, al igual que la aplicación o la implementación de apoyos y de adecuaciones en los contextos. Esto ayuda entonces a que los efectos de las intervenciones se mantengan en el tiempo y que la persona además desarrolle habilidades y cuente con herramientas para enfrentar problemas futuros que de acuerdo con su desarrollo va a necesitar implementar. Entonces, además, esta proactividad se refiere a que los planes de apoyo conductual positivo buscan además mejorar el desarrollo y la calidad de vida de la persona. Otro elemento que debe considerarse para la efectividad de estos planes es que incorporen cambios en el estilo de vida y esto implica entonces que vamos a trabajar no solamente metas a corto plazo orientadas a la disminución de comportamientos inadecuados como hemos mencionado antes, sino que además nos vamos a plantear metas a largo plazo, por ejemplo, lo que mencionábamos sobre el desarrollo de habilidades, el aprendizaje de nuevos comportamientos, que va a favorecer entonces el desarrollo de la persona y la estabilidad entonces de los cambios en el tiempo. Para esto va a ser muy importante que trabajemos con los recursos entonces que hay en los contextos para que de nuevo esto pueda mantenerse e incorporarse como un cambio en el estilo de vida. Y finalmente, deben estar centrados en la persona. Los planes de apoyo conductual positivo, si bien vamos a ver que incorporan estrategias y cambios que pueden ser, por ejemplo, útiles para distintos adolescentes en las residencias al mismo tiempo, siempre
se diseñan considerando las particularidades y necesidades de cada persona en particular, ¿cierto? Esto es fundamental y desde el comienzo hemos hablado de cómo los planes de apoyo conductual positivo van a reflejar los valores, los intereses, los deseos de la persona con discapacidad, lo cual implica entonces que se realicen pensados en cada persona en específico. Además, los planes de apoyo conductual positivo deben respetar la dignidad y las preferencias de la persona cuando hablamos acerca de que incorporamos metas a largo plazo, que vamos a incorporar modificaciones en el estilo de vida. Nos estamos refiriendo entonces también a que estas son intervenciones que vamos a construir con la persona centradas en sus preferencias y en sus valores. Y la planificación centrada en la persona debe ser la columna vertebral de cualquier intervención que realizamos con una persona con discapacidad intelectual y en general con cualquier persona. Como conclusión, no podemos olvidar que las estrategias de intervención entonces que vamos a considerar dentro del plan de apoyo conductual positivo deben elegirse de acuerdo con las funciones de la conducta problemática o de la conducta inadecuada que vimos en el análisis funcional de la conducta, pero sobre todo de acuerdo con las necesidades, preferencias e intereses de cada persona y su posibilidad de utilizarlas en las rutinas y contextos cotidianos con los recursos con los que se cuenta en esos contextos. Esto es lo que hace que esa intervención sea centrada en la persona. Y debemos entonces pensar que un plan de apoyos puede ser útil para varias personas al mismo tiempo, pero puede que no. Y esto tenemos que considerarlo incluso aunque dos personas presenten el mismo comportamiento de difícil manejo e incluso que estos comportamientos cumplan la misma función, vamos a tener características, deseos, valores particulares en cada persona que pueden llevarnos a la necesidad de implementar estrategias individualizadas distintas para cada persona. Esto debemos tenerlo siempre presente de manera que podamos hacer planes eficientes que sirvan a varias personas, pero que consideren la individualidad, lo que va a favorecer que los planes de apoyo conductual positivo sean efectivos. Con esto terminamos esta primera cápsula de esta semana. Y en futuras cápsulas vamos a irnos enfocando e ir profundizando en los elementos específicos que tenemos que considerar en cada uno de los planes de apoyo que realizamos. Muchas gracias, los invito a visitar la página de Micare y a seguirnos en redes sociales.